Análisis morfológico. Procedimiento. Consiste en determinar la forma, clase o categoría gramatical de cada palabra de una oración. No hay que confundir ni mezclar con el análisis sintáctico en el que se determinan las funciones de las palabras o grupos de palabras dentro de la oración. Como ejemplo tenemos, las vacunas actualmente son muy utilizadas por los médicos de todo el mundo. Las es un artículo determinado femenino plural. Vacunas, sustantivo común, concreto, contable, individual, femenino plural. Actualmente es un adverbio de tiempo. Son verbo, tercera persona del plural del presente de indicativo del verbo ser, voz activa, verbo irregular. Tenemos muy, adverbio de cantidad, utilizadas, adjetivo calificativo, grado, superlativo, femenino, plural. Por preposición, los, artículo determinado, masculino, plural. Médicos, sustantivo común, concreto, contable, individual, masculino, plural. De preposición, todo, determinante cuantificador indefinido, masculino, singular. El, artículo determinado, masculino, singular. Mundo, sustantivo común, concreto, contable, masculino, singular. Determinantes. ¿Qué son los determinantes? Los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo para concretarlo, determinarlo y aportar información sobre el mismo: género, número, situación en el espacio o posesión, es decir, son actualizadores del sustantivo. Existen 6 tipos de determinantes. Entre ellos están los artículos, los posesivos, los demostrativos, los numerales, los indefinidos, los interrogativos y exclamativos. Determinante de artículos. Los determinantes artículos son palabras variables que acompañan al sustantivo para especificar su significado y anticipar su género y número. Por ejemplo, la amiga, el sol, unos profesores, una mañana. Determinantes posesivos. Los determinantes posesivos son adjetivos posesivos que acompañan al sustantivo para identificarlo en relación con el poseedor. Un ejemplo sería mi libro, tus apuntes. Determinantes demostrativos. Los determinantes demostrativos se utilizan para identificar el sustantivo en función de la distancia a la que se encuentra de la persona que habla. Un ejemplo de esto sería: esta baldosa está floja. Esto quiere decir que el objeto está cerca del emisor. Otro ejemplo: aquel auto es de mi padre. Entonces, con eso se refiere a que el objeto está lejos del emisor. Determinantes numerales. Los determinantes numerales son palabras variables que acompañan al sustantivo para especificar su significado e iniciar las relaciones numéricas del sustantivo. Por ejemplo, el 10º piso tiene una vista increíble. Es la segunda vez que le pido silencio. Tipos de determinantes numerales. Los cardinales denotan cantidad. Por ejemplo, Jorge tiene un auto muy lejos. Los ordinales expresan el orden del sustantivo en relación a un grupo más numeroso. Un ejemplo sería: el consultorio queda en el 2º piso. Los partitivos expresan particiones o divisiones dentro de un conjunto. Por ejemplo, me pasé media mañana limpiando el piso. Múltiplos expresan las veces que se tiene una determinada cantidad. Por ejemplo, tuvo una triple fractura en el tobillo por jugar fútbol. Determinantes indefinidos. Los determinantes indefinidos acompañan al sustantivo y sirven para indicar una cantidad, pero sin precisar exactamente el número. Ejemplos de estos serían:
Algún día de estos podríamos ir al cine. El determinante indefinido aquí sería algún. Otro ejemplo sería, podríamos llevar algunos chocolates para el postre. El determinante indefinido aquí sería la palabra algunos. Otro ejemplo, tengo bastante frío, iré por un abrigo. El determinante indefinido o la palabra sería bastante. Determinantes interrogativos. Estos determinantes expresan preguntas identificando al sustantivo. Ejemplos de estos serían qué, cuándo, cuánta, cuánto. Es decir, ¿qué me quieres decir? Otro ejemplo sería ¿cuándo me vas a pagar? Determinantes de exclamación. Estos se usan para indicar una expresión y para enfatizar algo. Ejemplos de estos serían qué, cuándo, cuánta, cuánto, cuál, cuáles. Ejemplos de estos serían qué goles tan maravillosos. El determinante exclamativo sería ¿qué? Otro ejemplo sería ¿cuánto dinero ganas? Aquí sería el determinante exclamativo ¿cuánto? Ahora les explicaré qué son los sustantivos. Los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos son la clase de palabras que dan nombre o identifican a las cosas que conocemos. Sus funciones. El sustantivo puede desempeñar en la oración los oficios de núcleo de sujeto y de complemento. En el predicado nominal puede formar modos adverbiales y puede ser también complemento de otro nombre, de un adjetivo y hasta de un verbo. Clases de sustantivos. Aquí encontraremos 8 clases de sustantivos. Entre estos están comunes, propios, concretos, abstractos, contables, no contables o incontables, individuales y colectivos. El sustantivo común se refiere a sustantivos en general. Un ejemplo de esto sería como la crema, café, estrella, explosión, guitarra, plástico. Sustantivos propios. Se refieren a sustantivos en particular. La primera letra siempre debe de estar en mayúscula. Sería como, un ejemplo sería La Palma, Jesús, España. Sustantivos concretos. Se refieren a sustantivos que se pueden cuantificar, tocar, manipular, percibir todos los sentidos, ver, tocar, oler y saborear. Un ejemplo sería nube, gato, hierro, cemento, computador y cartelera. Sustantivos abstractos. Se refieren a sustantivos relacionados con las ideas, pensamientos, opiniones. Son subjetivos relacionados con las sensaciones. Sus ejemplos serían alegría, esperanza, belleza, honradez. Sustantivos contables. Se refieren a sustantivos que se pueden contar, es decir, que se enumeran. En esto, el ejemplo sería 3 águilas, 5 autobuses, 9 pájaros. Sustantivos incontables. Se refieren a sustantivos que no se pueden contar, ni mucho menos enumerar. Es decir, no podemos contar la arena, entonces no podríamos decir 3 arenas ni eso. Tampoco podríamos decir 2 Europas, porque solo hay una. Sustantivos individuales. En singular solo se refieren a una sola cosa, jugador, lobo o árbol. Sustantivos colectivos. Se refiere a un grupo o a un conjunto de seres o cosas, equipos. Su ejemplo sería equipo, manada, bosque. Hay que tener claro que para esto también es el número en singular y plural, y el género que sería femenino y masculino. Entonces, depende de eso, tendríamos que cambiar
La O por la A. Adjetivos. Estos adjetivos son palabras que expresan las propiedades o de la forma de las oraciones que se acompañan. Las clases son adjetivos calificativos. Estos modifican a los materiales indicando una cualidad, característica, color o forma. 2. Adjetivos determinativos. Estos modifican la significación de la distancia o ubicación, posesión, cantidad o definición. 3. Los adjetivos demostrativos. Estos expresan proximidad o lejanía en el tiempo, en el espacio, en el orden que se habla, con respecto a las personas gramaticales, que es este, esta, estos, estas, ese, esa, etc. Adjetivos posesivos. Este adjetivo demuestra la pertenencia a posición con respecto a las personas, como mi, tú, su, nuestros, tuyos. Objetivos numerales. Dan la idea de cantidad definida, fija el orden exacta. Se clasifican en cardinales y ordinales. Uno de sus ejemplos es 2, 3, otros, ambos, o primero, segundo y múltiplos. Adjetivos indefinidos. Dan una idea de cantidad imprecisa e indeterminada, como día, algunos, ninguno, ningunas, otro, cierto, poco, etc. Las funciones del adjetivo son: ¿qué tipo? Los adjetivos funcionan para describir cualidades específicas. ¿Cuál y cuántos? Algunos adjetivos sirven para diferenciar un nombre o pronombre de otro. Otras partes del discurso como adjetivos. Existen muchos casos en los que un nombre o un pronombre o verbo se pueden utilizar como un adjetivo. Los modificadores de frases sustantivas y adjetivos predicativos. Los adjetivos que aparecen directamente antes de la forma que modifican se llaman modificadores de frases sustantivas cuando se necesita más énfasis en el adjetivo. Los adjetivos como complementos objetivos. Los adjetivos modifican objetos directos, siguiendo el objeto directo al que modifica. Por ejemplo, pintaron la habitación de verde. El adjetivo verde está modificando habitación y así ofreciendo más detalle a la acción del verbo. Pronombres. Son palabras que emplean para las personas, los animales o las cosas sin nombrarlas. Las clases son: 1. Pronombres personales. Los pronombres personales son aquellos que suelen nombrar a las personas sin utilizar su nombre. Por ejemplo, ella comienza un trabajo. Creo que nos habla a nosotros. Ustedes pueden ubicarse en esa mesa. 2. Pronombres posesivos. Los pronombres posesivos indican la pertenencia de un animal o cosa. Pueden ser singulares o plurales. Por ejemplo, cuido a mis hijos como si fueran los suyos. Los invitamos a nuestra boda. Nuestras amigas participantes. 3. Pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos indican dónde se encuentra algo o alguien en relación a quien habla. Por ejemplo, aquel hombre era muy misterioso. Esa es mi silla. Aquella es mi hija menor. 4. Pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos hacen una mención que deja sin identificar a los entes a los que se relata. Por ejemplo, no veo nada. Estoy bastante con ustedes. Me contaron algo que no puedes contarles. 5. Pronombres relativos. Los pronombres relativos son aquellos que unen dos oraciones, la segunda calificando el sujeto de la primera. Por ejemplo, pasen quienes tengan invitación. Es un instrumento cuyo sonido es inigualable. El trabajo que me encargaron es muy interesante. 6. Pronombres interrogativos. Sirven para preguntar sobre algo de lo que se está hablando. Por ejemplo,
¿Cuánto tiempo pasó? ¿Dónde vive tu hijo, alcalde? ¿Cuándo es tu casamiento? 7. Pronombres exclamativos. Los pronombres exclamativos son aquellos que cumplen las funciones de contar sus emociones, sentimientos, etc. Por ejemplo, ¿cuánto gastó junto? ¿Qué alegría me dio? ¿Dónde habrán terminado? A continuación, vamos a mencionar las funciones de los pronombres. Las funciones son el sujeto, los pronombres personales, yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas pueden realizar la función de sujeto cuando se indica la persona, animal o cosa. Objeto indirecto. Siempre que los pronombres objeto, lo, la, los, las, solo de extrañar es una cosa, o es decir, que no funcionan como artículos determinados con palabras a palabras. Perros, las casas. Objeto indirecto. Estos pronombres son le y les, y no tengas miedo en confundirte como función que estos pronombres solamente son para el objeto indirecto. Complemento circunstancial. Los pronombres conmigo, contigo y consigo trabajo en una relación para complementar la oración. El verbo. El verbo es un tipo de palabra con la que se puede expresar acción, existencia, estado y consecución. Dentro de las oraciones, el verbo actúa como el núcleo del predicado. Clases de verbos. Los verbos copulativos funcionan como vínculo o cópulo entre el sustantivo sujeto y el predicado sin expresar ninguna acción. Los verbos copulativos son tres: ser, estar y parecer. Ser, ejemplo, Mario es inteligente. Estar, ejemplo, el coche está averiado. Y parecer, ejemplo, el suelo parece de madera. Los verbos predicativos. Los verbos predicativos son todos aquellos que no son copulativos, puesto que expresan un concepto que generalmente denota acción. Ejemplo, David trabaja en una gestoría. El tractor hará la tierra. Verbos transitivos. Los verbos transitivos necesitan la presencia de un complemento directo para que la acción tenga un significado completo. Ejemplos: Juan tiene el pelo largo. María colgó el cuadro. Los verbos intransitivos no van acompañados de un complemento directo, salvo en ocasiones muy puntuales. El niño sonrió. Pedro delinque. Verbos reflexivos. En los verbos reflexivos, la acción recae sobre el propio sujeto y es el mismo el que la ejecuta. Ejemplos: Daniel se lava las manos. Él se divierte. Los verbos recíprocos. Los verbos recíprocos denotan un intercambio de la acción entre varias personas o cosas. Ejemplo: no miramos. Os escribís. Verbos defectivos. Los verbos defectivos, también denominados impersonales, son aquellos que se emplean en infinitivo y con la tercera persona del singular. Por regla general, se usan para describir el tiempo meteorológico. No obstante, todos los verbos pueden ser impersonales si se les añade el pronombre se. Ejemplos: llueve, amanece, truena, se lava, se viste, se duerme. Verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos que se conjugan sin cambiar su raíz, utilizando las terminaciones pertinentes respecto al modo y a la conjugación que pertenezcan. Ejemplos: amar, entender, permitir. Verbos auxiliares. Se emplean para formar la voz pasiva y los tiempos compuestos de la activa. Ejemplos: ser cuestionado no le gusta. Él ha terminado antes de lo esperado. Estoy comiendo una manzana. Tengo entendido que es la mejor academia. Función. El verbo funciona como un articulador entre los diferentes elementos que constituyen una frase.
Así podemos entenderlo como un núcleo que una vez combinado con estos otros elementos le da un sentido a la frase. El verbo es el que determina el tipo de predicado, el que puede ser predicado verbal, simple o predicado verbal compuesto. El verbo puede designar acciones, estados o fenómenos. Añado también que, sin los verbos, los demás elementos de la oración no tendrían sentido y se dificultaría comprender el propósito del mensaje a ser transmitido. Adverbios. El adverbio es la parte invariable de la oración que puede modificar o completar el significado del verbo, del adjetivo, de otro adverbio o de toda una oración. Clases. Adverbios de lugar. Expresan información sobre el lugar donde se realiza la acción del verbo. Ejemplos. Mi primo trabaja lejos. Lejos, adverbio de lugar. Siempre me abraza al despertar. Siempre, adverbio de lugar. Adverbios de tiempo. Expresan información sobre el momento en que se realiza la acción del verbo. Ejemplos. Anoche soñé contigo. Anoche, adverbio de tiempo. Recién escribí la carta. Recién, adverbio de tiempo. Adverbios de modo. Expresan información sobre la manera en que se realiza la acción del verbo. Ejemplo. Juan corrió despacio. Despacio, adverbio de modo. La obra de teatro estuvo bien. Bien, adverbio de modo. Adverbios de cantidad. Expresan información sobre la cantidad que implica la acción del verbo. Ejemplo. Estaba bastante enamorado. Bastante, adverbio de cantidad. Tiene demasiado dinero para gastar. Demasiado, adverbio de cantidad. Adverbios de afirmación. Expresan certeza sobre la acción del verbo. Ejemplo. Seguramente regresará hasta las 6 de la tarde. Seguramente, adverbio de afirmación. Realmente quiero pasar el resto de mi vida contigo. Realmente, adverbio de afirmación. Adverbios de negación. Expresan negación sobre la acción del verbo. Ejemplo. Tampoco fuimos al cine ayer. Tampoco, adverbio de negación. Jamás pensé que te conquistaría. Jamás, adverbio de negación. Adverbios de duda. Expresan dudas sobre la acción del verbo. Ejemplo. Quizás salgamos el fin de semana. Quizá, adverbio de duda. ¿Acaso solucionará los problemas? ¿Acaso, adverbios de duda? Funciones. El adverbio tiene como función principal en el contexto oracional servir de complemento circunstancial, por lo que puede contestar a preguntas como ¿dónde?, ¿cómo? ¿Y cuándo? Ejemplos. Aníbal come rápido. Rápido es un adverbio de modo que funciona como complemento circunstancial de modo y responde a la pregunta ¿cómo? Mi hermana vive cerca del teatro municipal. Cerca es un anuncio de lugar que funciona como complemento circunstancial del lugar y responde a la pregunta ¿dónde? También cumple con la función de modificar de manera directa a un verbo, adjetivo o adverbio. Ejemplos. Ella come poco. El adverbio poco modifica al verbo comer. Ese atleta es muy rápido. El adverbio muy modifica el adjetivo rápido. Te has portado bastante bien. El adverbio bastante modifica al adverbio bien. Preposiciones. Es una categoría gramatical invariable que sirve para relacionar o unir otras palabras. Su función. Las preposiciones tienen como función sintáctica unir palabras o frases dentro de un enunciado. También cumplen la función semántica de concretar el significado de la palabra siguiente con relación a la anterior y sirven para indicar lugar, tiempo, destino, causa, etc. En sus tipos tenemos los siguientes. Del lugar, a, de, entre, hacia, por, tras, bajo. De tiempo, a, con, de, desde, en, para, por, sobre, tras, hasta. De causa, por. De finalidad, a, para. De compañía, con. De modo, a, con, de, en,
por, bajo, según. De instrumento, a con, de, en. De privación, sin, de opción, contra. En sus ejemplos tenemos los siguientes. Con la preposición de, vengo de la iglesia. Con la preposición hacia, miré hacia la izquierda. Con la preposición con, no saldré con este frío. Con sobre, la taza está sobre la mesa. Por, lo hizo por mí. Para, lo tomé para dejar de toser. A, llegué a la misma hora de siempre. Con, prefiero estar con mi familia. Tras, lloré tras tu partida. De, Elsa está de supervisora. Con, atalo con las cuerdas. Sin, estamos en una calle sin salida. Contra, estoy en contra de la reforma. En la sala vi tu peinilla. Bajo, nos sentamos juntos bajo ese árbol. Según, la economía crecerá según el estudio realizado. Hasta, se quedó en el trabajo hasta las 6. Conjunciones. En gramática se conoce como conjunciones a cierto tipo de palabras o conjunto de ellas que permiten enlazar otras palabras, preposiciones o sintagmas, es decir, que sirven de enlace entre las partes de una oración o entre dos oraciones. En su clasificación tenemos dos: coordinantes o propias, subordinantes o impropias. Coordinantes o propias son aquellas que vinculan palabras, sintagmas u oraciones a un mismo nivel sintáctico, cuando los elementos conectados por ellas pueden intercambiarse sin perder su significado. En las coordinantes tenemos copulativas. Permiten juntar en una sola unidad dos elementos del mismo tipo, indicando acumulación o suma de ítems, tales como y, ni, que. Disyuntiva. Permiten juntar dos términos en una relación excluyente u optativa, es decir, en la que se eligen algunos de los dos, tales como hora, bien. Adversativas. Permiten juntar dos términos en una relación antagónica, o sea, de contrarios, en la que contradice el uno del otro, tales como pero, aunque, más, si no. Explicativas. Permiten unir preposiciones o términos que apuntan a lo mismo, pero que al estar juntos proporcionan una mejor explicación de lo dicho o refuerzan algún significado, tales como o sea, esto es decir, mejor dicho. Distributivas. Permiten unir de manera discontinua dos elementos, repartiendo su significado a lo largo de una misma oración. Dicho de otro modo, reparten el sentido oracional en dos términos diferentes, tales como hora, ya, salga, salga. En las subordinantes o impropias son aquellas que alcanzan preposiciones u oraciones que no son intercambiables entre sí, ya que al unirse se establecen entre ellas una relación de significado específicos. En las subordinantes tenemos subordinantes sustantivas. Cumplen el rol de un sintagma nominal dentro de la oración, tales como qué, de, qué, cómo, cuándo. Subordinantes adjetivas. Cumplen el rol de un sintagma adjetival, o sea, caracterizan a un nombre, tales como quién, el cual, el qué, cuyo. Subordinantes adverbiales. Cumplen el rol de un sintagma adverbial, introduciendo información contextual, ya sea de circunstancias, tiempo, lugar, modo o comparación, o relación lógica, causa, consecuencia, condición, finalidad, tales como cuándo, dónde, cómo, según, más que, por qué, aunque, caso que, a menos que. Su función. La conjunción es una clase invariable y generalmente átona de palabras cuya función es establecer relaciones entre palabras, sintagma, frases u oraciones. Estas relaciones entre ellas son de jerarquía sintáctica y de tipo semántico, o sea, de significado.
Ejemplos. En conjunciones coordenantes nos mandaron a comprar pintura y detergente. Copulativa. No me dieron las notas ni la carpeta. Copulativa. Te comes la comida o no te levantas de la mesa. Disyuntiva. Aunque seas grande debes hacerme caso. Adversativa. Quiero comprar avena pero está muy cara. Adversativa. Me dijo que eso era todo, o sea que yo estaba despedido. Explicativa. Debes tomar antihismínicos, o sea, medicinas contra la alergia. Explicativa. Queremos a nuestro hijo, salga sapo o salga rana. Distributiva. Conjunciones subordinantes. Que bebas alcohol tan temprano es absurdo. Sustantiva. Me pregunto cómo íbamos a venir. Sustantiva. Vino mi primo, el que te mencioné ayer. Adjetiva. Fui a ver la película cuyo póster vimos en la calle. Adjetiva. Salí de casa cuando empezaba a llover. Adverbial de tiempo. Fui a parar donde el diablo perdió los zapatos. Adverbial de lugar. Como lo hiciste ayer, debes poner de tu parte. Adverbial de modo. Me quedé en casa porque me sentía mal. Adverbial de causa. Te perdiste la fiesta, así que no sabes la gran noticia. Adverbial de consecuencia. Debes dejar de fumar para que vivas una vida más sana. Adverbial de propósito. Hoy comeremos afuera, a menos que quieras cocinar. Adverbial de condición.